Buenos dias a todos, buenos dias a todas. É uma alegria poder estar aqui hoje e dedicarmos estes momentos para reflexionar sobre a vida de vocês. E junto a esta reflexão, também podermos dar passos significativos em este processo de incidência. Quero recordar e agradecer também, además de Médico do Mundo, que já foi nombrado, a presença do Comitê Internacional de la Cruz Roja, a presença, a persona de Lidia Lopes, que também acompanha esses processos há muito tempo, e de DEA, de Cancilleria. Muitíssimas graças por estarmos aqui e, mais que todo, graças muito grande a cada dos migrantes. E, na verdade, eu acredito muito que são vocês que devem estar aqui. É vocês que devem estar fazendo este processo de dizer da experiência e dos cambios e dos impactos que tudo isso ocasiona na vida de vocês. Mas em este momento também nos colocamos na presença de Deus, que é aquele que é o dueño de nossa vida e que nos permite estar juntos, estar vivos, mesmo em contextos de pandemia, de los huracanes, de todo o que confere nossa vida. Pedimos a bendição dele para cada de vocês, para suas famílias e para as atividades que executam. Neste momento quero trazer aqui algumas breves reflexões sobre o contexto da migração, aunque é tema já bastante nombrado, bastante mencionado, pero nos hace falta muitas vezes recordar alguns aspectos e reforçar outros para que este processo pueda ter cambios. E les pido permiso para que eu pueda ler e assim também pueda ser mais compreensível a reflexão. As migrações são uma dinâmica constitutiva e também uma dimensão constitutiva das sociedades contemporâneas, aunque a migração é muito antiga e recordo aqui desde o momento do Antigo Testamento, quando Abraão saiu de sua terra em busca de uma terra prometida, em busca de mais vida, diríamos nós outros o dia de hoje. Quase todas as nações do mundo são países de origem, trânsito e de destino de migrantes. Isto, em realidade, não é uma novidade. Não estamos falando nada de novo aqui, de novo. Historicamente, o ser humano sempre se ha movido por pobreza, guerras, desastres naturais, ocupações de novos territórios e outros motivos. Sin embargo, as migrações contemporâneas têm algumas características próprias de nosso tempo e de elas queremos chamar a atenção. A história nos leva a outros exemplos com alguns elementos e características similares de los desarraigos, e hablando aqui especialmente do desarraigo de los migrantes que saem em busca de mais vida, de ustedes, sobretudo reflejo deste siglo XXI. Se lançam ao mar, diz autor, huyendo de la pobreza e de la violência, uma combinação letal, capaz de avivar a audácia de assumir riscos e peligros extremos, donde a possibilidade de morrer é uma alternativa melhor que quedar-se. São migrantes dispostos a correr qualquer risco para deixar seu lugar de origem e condições. E aqui também recordamos, además desta realidade muito peculiar de Honduras, a todos os migrantes do Mediterrâneo, que também têm que atirar-se ao mar para poder salvar sua vida, pero saem em busca de mais condições. Honduras, junto com os países de Centroamérica, se caracteriza por ser um país de imigração, que generalmente se deve à inseguridade, violência generalizada, as ações do crime organizado e a proliferação de maras e pandillas, políticas públicas excluyentes que generam pobreza, marginalidade, opções limitadas para o desenvolvimento humano, particularmente para a população jovem, que em grande maioria são vocês. Escassas oportunidades de empregabilidade. Estes fatores estabelecem um marco comum para esses países,
que incentiva a las personas a migrar em busca de melhores condições, em busca de um projeto de vida. Honduras começa a integrar os fluxos migratórios de maneira mais expressiva no século XXI, luego de um desastre ambiental que foi o passo do huracão Mitch em 1998. Al ser considerado um dos países mais vulneráveis ao cambio climático, o tema ambiental se convierte em um fator importante para nós compreender os fluxos de imigração. A participação de hondureños em fluxos migratórios hacia Estados Unidos, hacia México, chama a atenção do contexto mais recente, por ser esta a principal nacionalidade de los protagonistas de las caravanas migratórias que assistimos a 2018, 2019 e seguem sendo uma realidade constante. Há desplazamento interno, caravanas e desarraigo. Se sabe que as causas e circunstâncias em las que se desarrollam os fluxos migratórios cambiam com o tempo. Jorge Durán, que é um dos escritores mexicanos que habla muito sobre este tema de la migração, sobretudo de los migrantes retornados com discapacidade, mira só as causas estruturais. Mirar só as causas estruturais não nos ajuda a compreender a complexidade dos fatores que afetam a mobilidade dos migrantes na atualidade, senão necessário considerar três causas fundamentais: a violência sistêmica, a pobreza neoliberal e a impunidade institucional. É de destacar que a pobreza neoliberal hace a população não só em situação de vulnerabilidade, sino vulnerável, lo que significa que as pessoas se movem em um sistema que ha buscado reduzir as expectativas e necessidades reais de consumo. Se crê que tais expectativas se cumpririam com um trabalho em Estados Unidos ou México, e isto justificaria qualquer sacrifício. Em esse contexto que se renega, os que subem em la espalda do trem, não, os que subem el trem La Bestia, ou marcham com enormes caravanas hacia Estados Unidos. Em relação a esses migrantes, já se não pode dizer que lo derram todo, porque praticamente já não tinham nada. São migrantes em uma situação de triple vulnerabilidade, desde a origem, em lugar de trânsito, de destino, e em um contexto internacional de ruptura e também de separações familiares. Se bem os migrantes desarraigados podem ser uma minoria em um universo generado pelos fluxos migratórios, são a viva imagem de indefinição e extrema vulnerabilidade, o que dificulta sua classificação. Em parte, são migrantes econômicos, também estão literalmente desplaçados. São migrantes forçados por las circunstâncias e poderiam, em essa circunstância, buscar refúgio. Os migrantes que subem a la bestia, e muitos de vocês já fizeram esta experiência, muitas vezes saem porque não têm recursos, porque vivem em zonas lejanas, em aldeias, que vivem alguns em situação de calle, ao aire livre, e logo representam e regressam às carreteras e a uma vida que não sonharam para si. Muitos de eles se refugiam em hogares de migrantes para comer, banhar-se, descansar, cambiar os sapatos rotos, encontrar-se consigo mesmo. A menudo não sabem onde vão, só sabem que se dirigem hacia o norte e que almejam profundamente uma vida melhor. Cientos de pessoas sofreram acidentes graves, na maioria das vezes amputações. Poderíamos chamar desarraigados, já que é um que los fijavam em seu lugar de origem. Podem ser campesinos que han perdido sua terra, pueblos indígenas que se não encontraram sentido em sua comunidade e suas práticas, residentes em cidades grandes, cidades pequenas,
pasado por un proceso judicial de deportación. En este contexto, los migrantes retornados con discapacidad a causa de la ruta migratoria, desde la perspectiva del deslocamento, brinda elementos para entender a quienes no vive el sueño americano, sino la pesadilla que implica tal iniciativa. Desde este punto, también es posible considerar las necesidades de cambio en las políticas migratorias y políticas públicas de nuestro país y de los países involucrados, así como destacar las acciones y proyectos de diferentes actores, incluindo los de la sociedad civil, organizaciones nacionales, internacionales, religiosas o, como ustedes mismos viven, organizaciones generadas por ustedes mismos. En este sentido, que la Comisión Nacional de Apoyo a los Migrantes Retornados con Discapacidad, que es una comisión de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, en la persona de cada uno de ustedes, tiene la misión de seguir promoviendo y organizándose para el fortalecimiento institucional de las redes de apoyo, impulsando acceder a los derechos en sus necesidades básicas de salud, que es tan importante para cada uno de nosotros, especialmente para ustedes, las necesidades de vivienda, de empleo, en procesos de atención psicológica, para que sigan siendo protagonistas de sus propias vidas. Agradecemos las palabras de la hermana Nicel Dondé por ponernos en contexto de cómo las migraciones y las crisis nos afectan. Le damos paso a Karen Núñez, coordinadora de la unidad de Economy Redis, para que nos amplíe más sobre las afectaciones. Hoy sí. Buenos días a todas y a todas. Mi nombre es Karen Núñez y estoy al servicio de los migrantes retornados con discapacidad en la unidad de Economy Redis. Es un gusto compartir con ustedes, ¿verdad?, en este foro para poder demostrar de una manera la realidad de las afectaciones en el tema de salud física de las personas que retornan con discapacidad con AMIRREDIS. ¿Quiénes somos? La comisión, somos una comisión de apoyo a los y las personas migrantes retornados con una discapacidad física a causa de la ruta migratoria. La comisión se organiza en el 2009 con el apoyo de la Pastoral de Movilidad Humana. Desde esa fecha hemos buscado la manera o la estrategia de poder conocer la realidad de estas personas, sus necesidades y problemáticas y buscar respuestas de una forma integral a sus necesidades encontradas. Vemos casos a nivel nacional y más que todos están en la zona rural. Vamos a enfocarnos en el tema de salud física. El objetivo, es comprender de forma holística los principales problemas que aquejan a los migrantes heridos, enfermos o amputados desde que sufrieron el accidente, agresión hasta su momento actual, de forma que se pueda formular una propuesta inicial de respuestas integrales a esta población. Nuestra población, tenemos casos con amputaciones de diferentes niveles, lesiones medulares cerebrales o parapléjicos, y hay una gran cantidad de enfermos crónicos, ¿verdad?, de los cuales muy poco se escucha debido a la falta de recursos que hay, pero sí sabemos que en esta área de enfermos crónicos es un gran número de personas que necesitan retomar su tratamiento aquí en Honduras después de su retorno.
Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Sencillo de los niveles de amputación. Les diré que nosotros hemos atendido todos estos tipos de niveles de amputación, ¿verdad? Que lamentablemente pues la persona ha sufrido en su trayecto en el camino. Y hablamos de miembros inferiores, que son sus piernas, y de miembros superiores, que son sus brazos. Hablando en la parte física, ¿verdad? Nosotros tenemos un programa de lesión medular con el objetivo de la psicoeducación y prevención. Esta población realmente requiere bastante de este apoyo de psicoeducación. Las actividades que realizamos pues es una evaluación de identificación de necesidades prioritarias de salud que presenta un riesgo para la vida del beneficiario o para el proceso de rehabilitación. Apoyo. Las personas con lesiones medulares. Por eso este programa es de suma importancia y es vital que podamos continuar con el apoyo, ya que más que todo es de psicoeducación y prevención, y que aquí también juega un papel muy importante las madres o las esposas cuidadoras. Sabemos que estas personas pues vienen con esta lesión grave y son vienen con una dependencia total de una persona. Entonces aquí es donde la madre o las esposas o las compañeras toman ese rol de dejar sus vidas para dedicarse exclusivamente a ellos. Y estas personas sufren, ¿verdad? Algunos pueden hablar dependiendo de la lesión, otros no, están continuamente postrados en sus camas, están con varias afectaciones de salud, la desnutrición, las infecciones urinarias, y así podemos desglosar muchas de las secuelas que traen después del accidente, ¿verdad? Entonces, es una población que nosotros a través de la pastoral hemos identificado y andamos buscando, ¿verdad?, respuestas integrales para poder apoyar a esta población, y ahorita pues nos hemos enfocado en el tema de la psicoeducación y prevención. ¿Y prevención de qué? Prevención de úlceras, de infecciones, el apoyo incluso con las cuidadoras, porque también ellas juegan un papel importante. Y tenemos el programa de salud física. Este programa pues ha sido financiado por muchos años por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, y lo que hacemos es la recopilación de información para la validación de casos, acompañamiento y remisión de casos para los procesos de rehabilitación física, terapia física preprotésica, el proceso de protéstico y el proceso proprotésico, y el seguimiento para reparación, elaboración o sustitución de prótesis. Este es un gran también programa y es vital para las personas que vienen con amputación. Recordemos que no es que muchos casos me decían a mí, pero cuando llegan al aeropuerto esperan su prótesis ya, y no es así. Esto es un proceso, ¿verdad? Y prácticamente está de 8 meses a 1 año para que esta persona haga el proceso como tiene que ser. Hablamos de rehabilitación antes, durante y después del proceso protésico, ¿verdad? Realmente es importante que ellos hagan el proceso como tal, porque así van a tener el control y van a poder manejar bien sus prótesis. Recordemos que la prótesis no es un aparato, es un miembro más uno de sus miembros más para esta persona que retorna con una discapacidad. Entonces, por lo tanto, es muy importante todo el acompañamiento que brindamos en este programa de salud física. Y también, no me quiero quedar que se me olvide, porque muchos de los casos que retornan requieren de una remodelación de muñón, de un procedimiento quirúrgico, de los cuales si no se hace, esta persona no puede continuar, o sea, no avanza. Y esto es bien marcado, ¿verdad?, para ellos, porque recordemos que al llegar a Honduras, ellos quieren iniciar ya lo más pronto posible con todo este proceso para la obtención de la prótesis, pero es un proceso para poder llegar hasta ahí. Entonces, primeramente, pues está por velar esta parte de salud, que esté en su muñón limpio, sin heridas, sin ningún tipo de infección. Luego hacer todo el proceso de rehabilitación física, que gracias a Dios pues tenemos coordinaciones con los Griles, con la Fundación Teletón, con Fundación Vida Nueva, donde se reenvían estos casos para que inicien este proceso. Y luego pues ya empieza el proceso de las prótesis,
Entonces es un tiempo y es un proceso por el cual la persona también tiene que prestarse, ¿verdad? No es fácil tampoco, pero la idea es que estas personas vuelvan a caminar. Y esto es prácticamente para las personas que vienen con amputación. Los pacientes lesionados, lamentablemente, pues el apoyo en el tema de rehabilitación es muy poco, porque ellos necesitan otro tipo de terapias y muchos de ellos es imposible movilizarlos de sus casas hasta el lugar donde hacen las terapias. Entonces hemos buscado también incluso buscar esa opción de hacer terapia en sus casas, para que la mamá o el familiar que lo está cuidando, pues de una u otra manera lo pueda apoyar. Y ahí se basa el tema de la psicoeducación y prevención. Bueno, la propuesta presentada para la atención en salud, nosotros tenemos estos puntos. La asistencia en salud, pues el objetivo es mejorar las condiciones de la población. ¿A través de qué? De evaluaciones médicas con especialistas. Aquí también hay que recalcar que no es una evaluación general, no es una asistencia de primer grado, es una evaluación con especialistas. Requieren neurólogos, ortopedas, traumatólogos, cirujano plástico incluso. Es realmente, este proceso es caro, por decirlo así, y también es integral, ¿verdad? Porque estas son las secuelas del accidente y que también afecta y requiere de consultas y evaluaciones con especialistas. Realización de exámenes de laboratorio, rayos X o otros estudios. El tratamiento, que también el tratamiento es sumamente caro porque estamos hablando de tratamientos para infecciones de severas a graves. Y no solamente de una semana, estamos hablando de 3 meses, de 6 meses. Entonces realmente este programa sí requiere bastante recursos. Procedimientos quirúrgicos para aquellos casos que sus muñones no vienen aptos y que requieran de remodelación de muñón. El seguimiento de tratamiento y citas médicas. No solamente se hace la remodelación y adiós, sino que buscamos la manera de darle seguimiento. Y muchas veces el seguimiento se hace incluso vía teléfono. Yo les digo a los compañeros, mándenme fotos para ver cómo van, se las envío al médico y así vamos, buscando la manera y alternativas, porque sabemos pues que los recursos, no tenemos tantos recursos para poder hacer las citas de forma puntual. Y también reconocer que la mayoría de los migrantes pues están fuera de Tegucigalpa, viven en zonas rurales y que realmente también eso requiere gasto de transporte, alimentación y hospedaje. Y luego cuando ya la persona está apta, pues empieza con el proceso de rehabilitación física. Esto va por pasos, compañeros. Y esto también sí queríamos recalcar bastante para que ustedes vean el nivel de afectación y los procedimientos o la asistencia en salud que esta población requiere. Sí es importante recalcarlo, ¿verdad? Es una asistencia en salud integral y que realmente, pues, como les digo, hasta el momento lo hemos podido hacer con la mayoría de los casos que nosotros hemos atendido, pero también es una preocupación para poder continuar con este servicio. Las recomendaciones que nosotros podemos ofrecer, ¿verdad? Debido al trabajo, la experiencia que hemos realizado, tener una visión clara de lo que podemos aportar a la población en el tema de salud física en términos financieros y de otros apoyos. Como les decía, ¿verdad? El desglose realmente requiere de una buena inversión y para nosotros es una inversión en la persona, porque no vemos a la persona como un número más, lo vemos a ellos como una persona, como un jefe de familia, como una madre que tiene que sustentar a sus familias y que requieren de todo este apoyo para poder reintegrarse nuevamente a la sociedad. Valorar o elaborar un documento para la validación y seguimiento de casos, ya que la necesidad primordial de esta población es en el tema de salud, y hablamos de salud física y mental, y además es crucial para el programa de rehabilitación física. Ustedes también, ¿verdad? Creo que todos tenemos claro que el sistema de salud pública lamentablemente pues no responde a esta población como lo debería de hacer. Creo que no responde a la población en general y más a esta población, ¿verdad?, que requiere de mucho más apoyo. Entonces, sí buscar esas opciones y estrategias para que el sistema de salud realmente pueda entender la realidad de esta población, lo que necesita en el tema de salud física y responder
o jugar el papel que realmente ellos tienen con esta población. Y buscar una estrategia, ¿verdad?, para responder de una manera más eficiente. Esa es nuestra visión. Nosotros somos voceros de todas esas personas que retornan con una discapacidad física y que tienen una necesidad y estamos hablando de algo integral. No solamente conocer el caso, un caso más, un amputado más, no, sino que vemos más allá y lo vemos a ellos como personas. Estas son unas fotografías de algunos de los casos. Este es un paciente con lesión medular. Como les decía, las cuestiones de las úlceras, este paciente incluso requería un procedimiento quirúrgico. Estuvo prácticamente como 8 años con esta lesión hasta que se pudo conseguir el fondo para hacer el retiro y ajustarle el nuevo material que él necesitaba en su lesión medular. Hemos llegado hasta este punto con estos casos. ¿Por qué? Por la falta de apoyo. Y expongo estas fotos con la idea de que hagamos conciencia, tanto a nivel público como a nivel privado. Esta es la realidad de estos compañeros. Por la falta de prevención, por la falta de psicoeducación, por la falta de recursos, por la falta de atención, estas personas llegan a esta condición. Y nuestra idea es mejorar la condición de vida de estas personas y sus familias, porque realmente esto afecta tanto al migrante como a la familia. Aquí vemos también otro caso de un paciente con una amputación superior. Si ustedes observan, su muñón no está bien realizado, requiere una remodelación, y aunque parezca sencillo, se requiere de una evaluación con el ortopeda, se requiere de exámenes médicos, se requiere de entrar a un quirófano. Es un riesgo también, y recordémonos también que estas personas ya vienen con un trauma, digámoslo así, y volver al quirófano para una reamputación es algo muy marcado para sus vidas y no es fácil. Incluso algunos me han dicho, no me voy a hacer otro procedimiento, y peor aquí en Honduras, me dicen, mejor me voy a quedar así. Entonces, también, ¿verdad?, tenemos que ver, por eso es la importancia en el tema de salud mental para esta población, porque la idea es ayudarlos a ellos, para que ellos también puedan mejorar su condición de vida y sentirse bien consigo mismos. Este es otro ejemplo de otra paciente de una amputación de miembro inferior de su pierna, que su muñón no está tampoco apto para iniciar el proceso de la prótesis. Podemos tener el recurso para las prótesis, y que tampoco es barato, les diré, es caro, es costoso, y este apoyo, pues, como les digo, pues se ha estado dando con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para la donación de las prótesis. Pero podemos ver, también quiero recalcar la importancia de nuestros consulados en México. Realmente ellos son las personas que tendrían que velar para que estas personas hondureñas retornen a Honduras con una amputación, con un miembro o con un muñón apto para iniciar el proceso de rehabilitación física, y que no vengan en estas condiciones, porque esto es como retroceder para ellos. Es como retroceder para ellos, porque es entrar nuevamente a quirófano, es esperar nuevamente la recuperación, y realmente pues creo que podemos hacer, si nos unimos como país, que el gobierno asuma su responsabilidad como tal, que el sistema de salud pública también responda, y que también el trabajo de los consulados sea de una mejor manera. Creo que podríamos evitar más traumas a esta población. Aquí tenemos otro ejemplo de otra joven. Tenemos jóvenes, mujeres, varones, incluso hasta niños menores de edad. Gracias a Dios son muy pocos los menores, ¿verdad? Y la mayoría son varones en edad productiva, de 20 a 45 años más o menos. Entonces, para que vean ustedes también, y también visibilizar en este foro el papel también de la mujer migrante y hacer la diferencia. Porque también ellas, acuérdense que son mujeres, y retornar con una discapacidad, enfrentarse a toda la discriminación, la estigmatización, solamente por ser migrante, y no digamos ahora con una amputación. Entonces, nosotros, comentarles así rápidamente que hemos iniciado desde el año pasado con un programa especial para mujeres migrantes y cuidadoras de pacientes con lesión medular. Esta es una iniciativa que nació de la Dirección General de Economía Redis, que está formada por 15 líderes, y a través de esta dirección
se hizo una propuesta de proyecto y gracias a Dios el Fondo Centroamericano de Mujeres, FECAM, nos ha dado esa confianza y a través de este fondo estamos impulsando todo un proceso de sanación interior para estas mujeres y para las cuidadoras también. Y bueno, quería finalizar con esta fotografía porque aquí miramos a un paciente, a un migrante que sufrió su amputación a los 16 años. Fueron 2 amputaciones, pero vean ahí, él ya tiene su prótesis y está en este proceso y volver a levantarse. Las amputaciones fueron arriba de rodilla. Prácticamente uno puede decir no va a volver a caminar, pero con el apoyo y con la atención y la atención, esta persona ahora camina con su prótesis, es un emprendedor, tiene una hija, entonces realmente no todo es, digámoslo así, oscuro. Tenemos casos de éxito, tenemos muchos casos realmente y creo que vale la pena continuar con este servicio. Y tendremos que buscar una estrategia, ¿verdad?, para que pueda continuar y como les decía anteriormente, pues que las personas que tienen que responder lo hagan de una manera integral, de una manera humanizada, para poder atender a estas personas como se lo merecen, porque son vidas, son seres humanos también y que requieren el apoyo. Gracias. Le damos gracias a Karen por esta explicación de cómo están las afectaciones de las personas migrantes retornadas con discapacidad. También agradecemos a las personas que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook. Les invitamos a ustedes, entren en Economy Redis y compártanla para que este mensaje llegue a más personas y se conozca que estamos trabajando a favor de los migrantes, que estamos en pro de que las buenas acciones sigan. Ahora le damos paso a Yareni Sánchez, psicóloga de esta organización, que nos ampliará cómo han sido las atenciones y el trabajo que ella hace de cerca, del lado, e incluso durante la pandemia has estado trabajando con las personas que tanto lo necesitan y lo requieren. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como ya la mayoría me conoce, ¿verdad? Todos ya me conocen, yo soy Yareni Sánchez, soy psicóloga y pues atiendo en la unidad de Economy Redis, específicamente en la parte de salud mental. Entonces, lo que nos respecta es, vamos a hablar de las afectaciones a nivel de salud mental de las personas migrantes retornadas con discapacidad. Ya Karen nos habló pues de la parte de salud física, ¿verdad? Que vimos imágenes bastante crudas, bastante fuertes, y pues sabemos que la parte física afecta muchísimo en la parte de lo que es la salud mental. Primero pues definamos qué es salud mental, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo o la persona se da cuenta de sus propias aptitudes para poder afrontar las presiones normales de la vida diaria o lo que es la vida cotidiana. Puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Muy bien. Cuando hablamos de salud mental, pues involucra las actividades en todos los aspectos de la vida, en lo que son las dimensiones físicas, la dimensión psicológica, la dimensión social, y la dimensión cultural. Esto quiere decir que la persona, pues, cuando tenemos una adecuada salud mental, podemos tener valga la redundancia, un adecuado funcionamiento en todas las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones sociales, si estamos bien emocionalmente, pues nuestra salud física también está bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vemos lo que es la definición de la migración. Según la organización, la OIM define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de la frontera internacional o dentro de un país fuera, o sea, esta persona sale de su lugar de residencia. Esta es la definición, ¿verdad? Y esto va a ser independientemente de cuál es su situación, pues en cuanto a la ubicación territorial, el carácter, si ha sido desplazado voluntaria o involuntariamente. En el caso del desplazamiento involuntario, puede estar relacionado pues por cuestiones de violencia,
que sabemos que en nuestro país pues hay muchas situaciones, es como que el pan nuestro de cada día, por llamarlo de alguna manera. También las causas del desplazamiento y también la duración de esa estancia, ¿verdad? La duración fuera del lugar de su residencia. Entonces, las consecuencias de la migración irregular. ¿Qué pasa? Las personas que migran pueden enfrentarse a muchas situaciones durante la ruta migratoria. Entonces, existe mucha evidencia que indica que la migración es diferentes afectaciones, ¿verdad? Trae consigo diferentes afectaciones generales en la salud, tanto física. ¿Por qué la salud física? Porque las personas que salen de su lugar de residencia, pues no tienen un acceso, ¿cómo decirlo? Sí, bueno, no tienen acceso a lo que es las instituciones de salud o los establecimientos de salud, porque por desconocimiento de la zona, porque no contamos o no cuentan con las garantías de que van a poder recibir atención médica. Perdón. Entonces, en cuanto a la salud mental, que es lo que nos interesa específicamente en este momento, también tienen poco o ningún acceso a los establecimientos de salud, mejor dicho, a lo que es, a los sistemas de salud, porque sabemos que en nuestro país lastimosamente no se le da la debida importancia a la parte de salud mental. Aún a la población general tiene muy poco acceso a lo que es la salud mental, ¿verdad? Y es mucho más difícil cuando hemos salido de nuestro lugar de origen. Como les decía, no se cuenta con los mecanismos para poder optar por estos servicios de salud. Entonces, las personas migrantes principalmente pueden ser víctimas, no todas, ¿verdad? Pero pueden ser víctimas de la violencia de los países que van atravesando o que van cruzando. Entonces, muchos de nuestros compatriotas han sufrido accidentes en lo que son las vías del tren. En su mayoría, estos son los casos que ocurren, ¿verdad? Los accidentes, ¿cómo pueden ser? Puede ser debido a caídas. Bueno, pues conocemos muchas historias de personas que se han dormido en la vía del tren y bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, también pueden ser víctimas de lo que es la trata de personas, ¿verdad? También, principalmente las mujeres, no digo que todas, pero pueden ser, ¿verdad? Pueden ser víctimas de la trata de personas o de la explotación laboral también. Además de ello, están muy expuestos a lo que son los grupos delictivos que hay dentro de los países que se van transitando, específicamente, no específicamente, sino que principalmente en el país en México, pues conocemos todas estas bandas que existen y que se aprovechan de la situación de migración que están atravesando las personas. Entonces, ¿qué afectaciones pueden desarrollar las personas que realizan esta ruta migratoria de forma irregular? Pues principalmente un estrés agudo, que esto deriva a un trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? En donde ya las afectaciones son mayores, las afectaciones a nivel emocional son mucho más grandes, ya presentan mucho más síntomas y el tratamiento es un poquito más difícil o un poquito más largo. Los trastornos del estado de ánimo, ¿cuáles son estos? Pueden ser algún tipo de depresión, depresión en sus diferentes escalas, ¿verdad? Lo que son los trastornos de ansiedad, debido pues a todas las cosas que las personas viven a través de lo que es la ruta migratoria, que viven o que también observan en otras personas que van atravesando esta ruta. Y los trastornos adaptativos, ¿a qué se refiere esto? Bien. Puede ser que llegaron al otro país o cuando están de regreso en nuestro país no logran adaptarse nuevamente, ¿verdad? Porque están todos esos recuerdos, todo el hecho de que abandonaron a su familia, de que tuvieron que salir del lugar de origen, tuvieron que salir de esa zona pues donde confort, ¿verdad? Donde nos sentimos cómodos. Muy bien, entonces, ¿qué decía el anterior? Una mirada hacia las personas migrantes retornadas con discapacidad física.
Entonces, como ustedes pueden observar, ¿verdad? E igual concuerda con las imágenes que nos estaba mostrando Karen, pues aquí vemos a una persona haciendo uso de prótesis, pero esta persona ya ha atravesado todo el proceso pues, que Karen nos mencionaba. Muy bien. Entonces, durante la ruta migratoria las personas pueden sufrir un sinfín de situaciones en donde su vida se pone en riesgo, donde su vida se pone en peligro. Sufriendo accidentes, siendo, como les mencionaba anteriormente, los más comunes lo que es la caída de los diferentes trenes de carga que atraviesan algunos estados del país, específicamente de México, ¿verdad? Entonces, lo cual puede derivar a amputación, ya sea, puede ser de miembros inferiores y o de miembros superiores, pues como sabemos tenemos varios casos en donde han sufrido amputación de ambos miembros, ya sea inferiores o inferiores, y ya en el caso como los más delicados, que son los que sufren de lo que son las lesiones medulares. Entonces, ¿cómo afecta a nivel emocional a las personas que regresan a nuestro país ahora con una discapacidad? Entonces, además de las consecuencias económicas, porque requiere muchos costos, ¿verdad? El tratamiento y todo el procedimiento de rehabilitación es bastante elevado el costo, ¿verdad? Entonces ahora deben enfrentarse a lo que son el aspecto del trauma psicológico de haber vivido, valga la redundancia, un trauma a nivel físico. Entonces, ¿qué síntomas puede presentar una persona? Pérdida de interés en las actividades que normalmente realizaba, puede mostrarse o puede sentirse enfadado, tener una actitud hostil, tener agresividad, presentar pensamientos relacionados con la muerte, también culpa, vergüenza. Normalmente o en algunos casos se aíslan socialmente, ¿verdad? Debido a, pues, a mucha discriminación que hay por parte de las personas. También, pues como les mencionaba, el trastorno de estrés postraumático trastorno de estrés postraumático como consecuencia de haber sufrido un evento traumático, ¿verdad? La alteración de los estados del sueño, personas que pues comienzan a dormir más de lo normal, o puede ser lo contrario, la pérdida del sueño, o duermen menos de lo normal. La alteración en el apetito, personas que dicen es que no me da apetito, lo he perdido, o me da mucha más hambre de lo que antes sentía. Bien, entonces con estos síntomas no quiere decir que todas las personas que han sufrido un evento como este que van a sentir todos estos síntomas tal y como están colocados aquí, ¿verdad? Pero sí hemos visto, o en la experiencia hemos visto que la mayoría de personas experimentan uno o más de estos síntomas. Entonces continuamos, trastornos relacionados, no, el anterior. Sí. Trastornos relacionados a la imagen corporal. Claro, hay una modificación en el estilo de vida, como les decía, como siempre les digo yo a las personas que atiendo. Entonces existen estos este cambio en la imagen corporal ya se perciben de una forma diferente, ¿verdad? Se autoperciben de una forma diferente porque, vuelvo y valga la redundancia, hay un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Y un poco en la percepción corporal. En algunos casos pueden presentar como resistencia, el ya no querer someterse a ciertos tratamientos, el no desear pues tomar los medicamentos y pues de cierto modo es entendible, ¿verdad? Porque si han estado, aparte del evento traumático y durante la recuperación tienen que tomar cierta cantidad de medicamentos, llega un momento en el que tanto el cuerpo como mentalmente uno ya rechaza esos medicamentos. Entonces ahí es donde pues se comienza el trabajo, ¿verdad?, de salud mental para trabajar en la adherencia de estos medicamentos. Imágenes de flashback o recuerdos que van, recuerdos intrusivos que están como, yo les decía que pasan como una pantalla frente frente a la vista, ¿verdad? Entonces pueden tener sueños o pesadillas recurrentes en relación al evento.
al evento o a los eventos que pudieron haber pasado. Empiezan a sufrir pues ciertos problemas estomacales, algo que es muy común es sufrir del dolor del miembro fantasma. ¿Qué pasa? En estos casos es como que el cerebro está tratando de adaptarse, entonces empieza a sentir dolor como que si el miembro estuviese ahí. Entonces, y entre otros, ¿verdad? Hay un sinfín de síntomas y como les digo, no es que todas las personas van a experimentar los mismos síntomas o en el mismo orden, pero sí pueden experimentar uno o más de estos síntomas. Y todo esto pues de una u otra forma es normal que desde la parte de salud mental pues se puede experimentar. Entonces por esto es sumamente necesario brindar atención y tratar los síntomas, unido a ello poder ayudarles a que se reincorporen a la sociedad nuevamente, fortaleciendo su autoestima y tratando las secuelas a nivel psicológico asociado al trauma de haber vivido pues lo que ha pasado en la ruta migratoria. Bien. También es de vital importancia brindar atención a su familia, ya que la persona migrante retornada con discapacidad o la persona que retorna con una discapacidad se ve afectada tanto ella como la familia de estas personas, ¿verdad? Porque muchas veces el impacto, entendemos que el impacto es bastante fuerte de ver a su familiar que se va en una situación y regresa en otra situación un poco más complicada. Entonces también no solamente en la parte de nivel de salud mental se ve afectada a nivel económico, a nivel social, prácticamente en todas las dimensiones que puede tener una persona. Pero también me gustaría, como dice el título, las personas de las que nadie o de las que muy pocas veces se habla, que son las cuidadoras y cuidadores de personas migrantes retornadas con discapacidad. Como les decía anteriormente, los familiares de las personas que retornan con una discapacidad también se ven afectadas a nivel emocional, porque mencionaba Karen algo muy importante. En la mayoría de los casos, las cuidadoras son mujeres, tanto esposas o madres que se convierten en cuidadoras principales. De alguna manera renuncian a la vida que tenían para volcar toda su atención y todos sus cuidados a su familiar, ¿verdad? En el caso de sus hijos, sus esposos. Hasta el momento, pues yo no he logrado observar a un hombre cuidador, no sé si hay alguno y lo desconozco, pero como les decía, en su mayoría son mujeres las que asumen este rol de cuidador. Entonces, es por ello que desde Konami Redis brindamos atención tanto a las personas migrantes retornadas con discapacidad como a las cuidadoras, y vamos a decir a los cuidadores también, ¿verdad? Para que de esta manera se potencie la pronta recuperación y la pronta reinserción a la sociedad en los casos que aplica, ¿verdad?, de las personas que retornan a nuestro país con una discapacidad. Entonces, es sumamente importante tratar las secuelas relacionadas directamente al trauma. Ahí es donde las psicólogas pues en general de la pastoral, y en mi caso pues que atiendo en Konami Redis, nos centramos directamente en lo que es en brindar la atención a las personas que retornan a nuestro país y, como les decía, a las principales cuidadoras también, ¿verdad? Porque pues sufren muchas afectaciones a nivel emocional, y sabemos o recordamos que la parte emocional también nos afecta en la parte física. Entonces, en este caso nosotros tratamos de disminuir los síntomas. ¿Cómo? Primero, normalizando. ¿Qué significa esto? Explicarle a la persona, es normal que usted experimente cada uno de los síntomas que está experimentando. Después de cierto tiempo, o sea, es como que el cerebro empieza a readaptarse, y por eso ocurren estos síntomas. Pero después de cierto tiempo, lo ideal o lo que nosotros esperamos es que esos síntomas puedan reducirse, o en el mejor de los casos, que pueda desaparecer estos síntomas. ¿Para qué? Para fortalecer lo que es la salud mental y poder que las personas puedan volver a reincorporarse a la sociedad, volver a trabajar, o si tienen alguna idea de emprendimiento, que puedan realizar todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver algo más que agregar. No sé si tienen alguna consulta.
todos calladitos. Bueno, si no hay ninguna consulta o algo más que agregar o por parte de las compañeras o de los participantes, entonces, muchas gracias por su atención, pero sí es importante recordar, ¿verdad?, de que todas estas afectaciones, y como les decía, es muy normal que puedan ocurrir después de un evento traumático, no solamente después de haber sufrido, ¿verdad?, un accidente en la ruta migratoria, sino que de haber sufrido un evento de violencia también en nuestra vida cotidiana. Es muy común, muy normal que pueda pasar, y pues tener la confianza primeramente pues de unirse. La familia siempre es un pilar muy importante y siempre tenemos una persona que nos cuida, ¿verdad?, y que nos ayuda. Y la otra parte, pues brindarle especial atención a lo que es la parte de salud mental, que para eso pues estamos aquí a la orden. Entonces, si no hay ninguna consulta, entonces pues aquí, muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, le damos gracias a Yareni Sánchez por su participación. También queremos compartir con ustedes las grandes historias que hemos tenido, y como Pastoral de Movilidad Humana y con Amiredis, para nosotros atenderlos, escucharlos, darles un hombro donde llorar, siempre va a ser nuestro pilar fundamental como organización. Y gracias a los aliados también estratégicos que tenemos, que nos ayudan a consolidar esta gran tarea. Ahora queremos pasar enfrente a nuestra compañera Maritza Guzmán, que ella nos va a ampliar más sobre cómo ha sido su trayecto, cómo ha sido su recorrido, cómo ha sido el proceso de recuperación en estos momentos. Vamos a aplicar una metodología diferente con ella en ese aspecto. Vamos a lanzarle la primera pregunta. Maritza, buenos días. Buenos días, mi nombre es Maritza Guzmán, persona retornada con una discapacidad física. Díganos usted cómo ha sido el proceso de recuperación, pero antes sabemos que hay un antecedente, hay una historia, hay un por qué. ¿Por qué usted se tuvo que ir del país y después sufrió su accidente? Pues por algo tan sencillo de responder, ¿verdad? Por mucha falta de empleo. En ese momento que se me cruzó por la mente irme, hubiese existido una posibilidad de empleo, seguramente no lo hubiese hecho. La verdad que nos sentimos obligadamente a tomar ese camino, a pesar de que uno es consciente de los riesgos que está, y pues con el apoyo de Conamiredis, que siempre voy a estar agradecida, porque a través de ellos yo ahora me siento una persona realizada, más preparada para situaciones que vivimos en nuestro país, con nuestra red, por así decirlo, y que existieran plazas, empleos,